bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de nuestro streaming número 32 de AFP Capital, que hemos bautizado como Hablemos de los fondos de pensiones y de sus ahorros. Soy Gabriela Villalobos y les quiero dar la bienvenida a quienes se están conectando con nosotros a través de meganoticias.cl, desde el Facebook Live también de AFP Capital, de Instagram y de los otros medios que se están conectando con nosotros en esta jornada. Quisiera darle la bienvenida también y agradecer la presencia de Melitán Bustinza, a quienes ustedes ya ven en pantalla. Él nos va a estar acompañando hoy con el lenguaje de señas. Les decía al comienzo de que el streaming de hoy, de esta edición número 32 del streaming de AFP Capital, tiene el nombre de Hablemos de los ahorros previsionales. Hablemos de los fondos de pensiones y de sus ahorros. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno ha comprometido ya hace un buen tiempo una reforma previsional y además los mercados han estado bastante movidos en el último tiempo y todo eso tiene efecto también en los multifondos. Y para ahondar en ese tema me acompañan en el día de hoy el gerente general de AFP Capital, Jaime Munita, y el gerente de inversiones también de AFP Capital, Francisco Guzmán, a quienes ustedes ven ahora en pantalla. ¿Cómo están, Francisco y Jaime? Muy bien, muchas gracias, muy contento nuevamente de estar aquí. Muy buenas tardes y también muy contento. Jaime, decíamos al comienzo de que el debate en torno a lo que son los ahorros previsionales ha estado bastante movido. ¿Cuáles han sido los puntos centrales? Bueno, lo primero es decir que efectivamente todavía estamos a la expectativa de que se presente una reforma de pensiones, reforma que venimos esperando por mucho tiempo y en consecuencia esperando presentarla, digamos, por parte del gobierno. Se ha hablado de fines de octubre, se habló la vocera de gobierno de la primera semana de noviembre, así que bueno, pero sí podemos comentar algunos trascendidos, digamos, que hemos visto en prensa respecto a los principales ejes que sería la reforma. Lo primero que se quiere es aumentar la cotización en un 6% respecto al 10% que hay hoy día, vale decir un 16%, pero en este caso con cargo al empleador, que se destinaría íntegramente a un fondo solidario y no a las cuentas de capitalización de las personas. Lo segundo, se crearía una entidad estatal similar al IPS, que se encargaría de la recaudación y de los pagos, ¿no es cierto?, de las pensiones en el futuro, rol que hoy día realizan las administradoras de fondos de pensiones. Y lo tercero es que se crearía una entidad pública para la gestión de las inversiones y que compita con los privados en la cotización obligatoria. Entonces, básicamente, yo diría esos son los trascendidos que hemos visto en prensa respecto a anticipos que ha hecho el gobierno de cuál es la línea que iría, digamos, la reforma previsional. Claro. Ahora, respecto a cuál es nuestra visión respecto a eso, nosotros hemos dicho de que para mejorar pensiones hay dos elementos fundamentales. Lo primero es aumentar la cotización, ¿no es cierto?, en el tiempo, ojalá llegar a niveles de 18 en las cuentas de capitalización individual, que es más o menos lo que tienen los países, ¿no es cierto?, la OCDE, dado que hoy día las personas viven más. Hoy día la expectativa de vida de las personas no es cerca de los 60 ni 70, sino que estamos hablando de los hombres de 85 años y las mujeres de 90 años, con lo cual se requiere mucho más financiamiento, ¿no es cierto?, en el periodo post-trabajo. Lo segundo, las personas lo han manifestado de distintas formas, la libertad de elegir quién administra el actual 10% y el monto adicional que se defina. Lo tercero es reforzar respecto a la solidaridad, que hoy día existe un pilar solidario, existe una pensión garantizada universal que se paga por el Estado y en consecuencia ya tenemos, ¿no es cierto?, un sistema establecido como mixto, donde el Estado se hace cargo, ¿no es cierto?, de aquellas personas más vulnerables que no pudieron cotizar o generar una pensión digna y en consecuencia se establece en la pensión garantizada universal, conocida como la PGU, que hoy día ronda en torno a los 200.000 pesos, que se destina al 90% de las personas más vulnerables. Y lo último que quisiera decir es importante, ¿no es cierto?, en la creación de este ente estatal que administre los recursos, que ojalá tenga la experiencia, la infraestructura, los sistemas, ¿no es cierto?, tal como lo han venido desarrollando por 40 años la AFP, donde quedó manifestado, ¿no es cierto?, con los retiros, no solamente que los fondos estaban, sino que eran mayores a lo que mucha gente había cotizado y que la gestión que habían hecho los administradores en hacer crecer esos ahorros se pudo visualizar por parte de las personas. Sí, ahora todo esto es parte todavía de un debate, todavía no tenemos la reforma en sí. Pero sí tenemos algunos otros elementos que han estado marcando la contingencia en el mundo económico y político. ¿Cuáles son esos? Bueno, sí, efectivamente en lo económico yo diría, y por eso la importancia de poder hacer esto de streaming y explicar de primera fuente, ¿no es cierto?, a nuestros afiliados lo que está pasando, le damos tanta relevancia.
Lo primero, comentar, ¿no es cierto?, de que efectivamente los estímulos que se generaron a nivel mundial, tanto en Chile como en el exterior, terminó generando inflación, lo que ha hecho que los bancos centrales hayan tenido que subir las tasas de interés y en consecuencia ha tenido efectos importantes en las distintas bolsas, ¿no es cierto?, a nivel mundial, con caídas relevantes en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y eso ha afectado la rentabilidad de los multifondos más riesgosos y entendemos perfectamente la preocupación, a veces la angustia de las personas que están mirando la caída de fondos y efectivamente se ha materializado en el último tiempo. En el caso de Chile se da una situación un poco distinta. Nuestros fondos, y lo va a explicar Francisco más en detalle, más conservadores tienen instrumentos que se reajustan de acuerdo a la inflación, con lo cual se ven beneficiados de ese reajuste y en consecuencia su efecto es bastante leve comparado con fondos equivalentes en los mercados internacionales. Así es que efectivamente hemos tenido una situación más compleja, ¿no es cierto?, donde los bancos centrales, estos aumentos de tasas de interés han remesado los mercados, pero uno va a ver que en el tiempo, ¿no es cierto?, esto se recupera y Francisco va a entrar más en detalle. Por favor, Francisco, entremos en ese detalle. ¿Cuál ha sido el impacto de los multifondos de ese contexto económico general que nos dio Jaime? Bueno, el contexto, como lo explicó Jaime, es complejo el día de hoy y ahí, para ponerlo en perspectiva, básicamente lo que está puesto ahí en la lámina son 4 puntos que vamos a tocar. Uno es que hoy día, efectivamente, con lo que han hecho los bancos centrales, producto de la alta inflación que tenemos, es que hay un riesgo, una potencial recesión en el futuro no tan lejano. Segundo, que la inflación sigue siendo alta y muy alta. Acuérdense que la inflación en Chile, por lo menos, estábamos acostumbrados a 3%, algo cercano a eso, hoy día estamos sobre el 13%, por lo tanto eso ha sido algo que ha generado mucha dolor y preocupación en las familias chilenas. Después explicar más o menos cómo están hoy día los multifondos y los efectos que están teniendo dada lo que está ocurriendo en el mundo. Y para terminar, explicando un poquito en qué está hoy día su comportamiento, pero también una mirada de largo plazo. ¿Ya? Ahí nos interesa seguir colocando el punto de que los fondos son para la pensión que han años para lograrlo, algunos menos, otros más, pero estamos hablando de periodos de 30 a 40 años, por lo tanto es importante la perspectiva de largo plazo. Entonces, en la lámina siguiente, simplemente mencionar que después de la recuperación que tuvimos post el COVID y la gran recesión que se vivió el 2020, lo que estamos teniendo como perspectiva es que el mundo se está desacelerando, se espera que Estados Unidos crezca algo cercano a 1, Europa está con un problema gigantesco de no solamente el conflicto de Rusia con Ucrania, sino que también con la crisis de energía que hay en Europa. China, que era un país que nos tenía acostumbrado a crecer a tasas altas, este año va a tener un crecimiento muy bajo, cercano al 3,5%, y para el próximo también bajo, del 4,5%, con desafíos gigantescos. Latinoamérica se espera que tenga un crecimiento bajo, pero siempre ha crecido en torno al 2,5%, y Chile, que después de un tremendo estímulo, ya está viendo las consecuencias de las subidas de tasa de interés importantes que hemos tenido y los efectos de la mayor inflación. ¿Eso qué es lo que implica? Un crecimiento bajo para el próximo año y que incluso va a ser potencialmente negativo. ¿Cómo afecta esto? Bueno, afecta que cae el consumo, cae la inversión y genera más incertidumbre, con potencialmente también efectos en el mercado laboral. Después, por el lado de la inflación, que está en la lámina siguiente, colocar el punto que la inflación de Chile está bastante por sobre el mundo. O sea, siempre vimos la discusión de que es un fenómeno global. Sí, es global, pero la inflación de Chile, que hoy día es cercana al 14%, es bastante más alta que el resto del mundo, incluso mucho más alta que Latinoamérica. Nosotros siempre hemos tenido una inflación más baja que Latinoamérica y hoy día estamos por sobre eso. En la siguiente, simplemente queremos mostrar lo que ha ocurrido durante este año y octubre. En octubre los fondos se han comportado positivos, ¿ya? Sobre todo los más conservadores, con rentabilidad cercana al 2%, pero todos positivos. Y en lo que da el año es una rentabilidad nominal que es negativa en el caso A, B y C. Obviamente eso no nos tiene contentos, pero sí positivas en los fondos D y E, y eso es algo positivo, que también ahí volver a recalcar el punto que mencionó Jaime. Los instrumentos en el mercado local en renta fija están indexados a la inflación
y eso hace que el efecto neto en la rentabilidad de nuestros fondos no haya sido tan perjudicial. En la lámina siguiente es colocar también un poco en contexto la corrección de este año. Los fondos han tenido impacto de las inversiones internacionales con caídas muy grandes. Estados Unidos, la bolsa ha caído 22%, en Europa 31%, en China 30%. Eso obviamente está reflejado en este menos 7 que lleva al fondo A, pero lo que está puesto en esta gráfica es básicamente que en los 12 meses que se provocan o se producen estas caídas, generalmente lo que viene después son recuperaciones. Vamos a explicar un poco más adelante eso, pero básicamente queremos transmitir ese mensaje que al final los fondos nunca ocurre que caen y no se recuperan, al final se recuperan porque el mundo al final sigue una senda de largo plazo que es de crecimiento. Después, en la lámina siguiente, la composición de los fondos. Aquí también nos interesa que cada vez las personas y nuestros afiliados vayan entendiendo más las diferencias entre cada uno de los fondos. Fondos A y B son fondos que tienen mayoritariamente exposición a las bolsas internacionales o a la renta variable y bajos niveles de renta fija comparado con los C, D y E. El fondo C, el fondo ancla, en el sentido que es el que está en la mitad y tiene la combinación 60% no renta variable y 40% renta variable. Sin mencionar también que está la componente de activos alternativos, que es algo que hemos ido mencionando en otro streaming, de la importancia de agregar esta categoría o este activo nuevo a las carteras de los multifondos, y eso también ha tenido un excelente desempeño porque son fondos que no tienen las fluctuaciones del mercado público y por lo tanto esa parte ha sido defensiva en todo este ambiente y tienen retornos de largo plazo que son superiores a los mercados públicos, por lo tanto tienen hartos atributos positivos. En la lámina siguiente, bueno, para ya terminando, también mencionar la importancia que se cumplieron 20 años de los multifondos y el objetivo central que era rentabilidad y la seguridad de los fondos se ha cumplido. ¿Por qué digo que se ha cumplido? Porque hemos tenido muchos eventos, hoy día estamos enfrentando eventos distintos a los que hemos visto en los últimos 20 años de la creación de los multifondos, que este escenario de potencial recesión y una inflación muy alta, eso no se veía en los últimos 40, 50 años, pero entre medio hemos tenido desde el 2003 la guerra de Irak, la gran crisis financiera del 2008-2009, la recesión del COVID, o sea, múltiples eventos y los fondos han cumplido su objetivo central, que es la rentabilidad. Fondo A con una rentabilidad cercana al 9,5% y fondo E con una rentabilidad cercana al 7%, que es bastante por sobre lo que ha rentado los depósitos a plazo. Después, en las últimas 3 láminas, básicamente el mensaje es: el fondo A este año va a menos 7%, sin embargo, ha tenido otro año negativo. El peor por lejos fue la crisis financiera del 2008-2009, en donde llegó a caer 35%, pero lo que queremos transmitir acá es que los fondos se recuperan, ¿ya? Y en la trayectoria que se ve de largo plazo, el fondo ha rentado 500% y un depósito a plazo en este mismo periodo, que son 20 años, 107%. ¿Qué quiere decir eso? Que el fondo A, claro, tiene fluctuaciones, van a tener años negativos, este va a ser al parecer uno de ellos, pero renta 5 veces lo que es un depósito a plazo. Claro, no tiene nunca una pérdida un depósito a plazo, pero renta mucho menos. En la lámina siguiente, lo mismo con el fondo C. El fondo C ha tenido un solo año negativo, que es el 2008, en donde rentó menos 11, todos los otros años positivos nominal, y eso es bastante más que es casi 3,5 veces el depósito a plazo, que en todo este periodo tiene una rentabilidad acumulada del 107%. Y por último, el fondo E, que es el fondo de menos riesgo, que está diseñado para las personas que están próximas a la pensión, a jubilarse. Este fondo tuvo el año pasado una caída relevante, menos 8%, no la había tenido nunca, pero sí mencionar ahí o recalcar el punto de que ha rentado 2,5 veces más que lo más seguro, que es un depósito a plazo. El depósito a plazo es lo más común para las personas para ahorrar, es donde más ahorro hay de los chilenos, y si bien es lo más seguro, en la mirada de largo plazo es lo que menos renta. Entonces, cuando hablamos de los fondos de pensiones que rentan en el largo plazo esta rentabilidad y que tienen fluctuaciones, es bueno también hacer el punto de que rentan mucho más que un depósito a plazo. Sí.
Efectivamente, Francisco, muchas gracias por esa intervención y gracias también por el marco que nos entregaste tú, Jaime, Sí, en un comienzo. yo quisiera complementar lo que dice Francisco. Nosotros no nos tenemos que olvidar que aquí tenemos inversiones con horizontes de 40 años, de 30 años, y en consecuencia es normal que en periodos como estos, ¿no es cierto?, existan fluctuaciones en el mercado, existen crisis, ¿no es cierto?, y al final vemos que los fondos se recuperan. Entonces hoy día tenemos un equipo de inversiones que está trabajando bajo distintos escenarios, ¿no es cierto?, pensando en que viene una recesión, no tan crisis, pero sí una recesión, y en consecuencia van moviendo, ¿no es cierto?, las inversiones en aquellas oportunidades donde ven que son mejores, pero siempre pensando en los horizontes de mediano largo plazo y en consecuencia teniendo la capacidad de poder, ¿no es cierto?, superar estas fluctuaciones. Sí. Voy a tomar ese mensaje tuyo, Jaime, para pasar justamente ahora al momento de las preguntas. Nos han llegado muchísimas y les queremos agradecer justamente por eso, porque solamente así podemos lograr el máximo provecho de esta conversación, de este streaming número 32. Y les quería recordar además que las preguntas que no sean contestadas aquí en este streaming van a ser contestadas para ustedes por el área de servicios de AFP Capital. Jaime, tú hablabas del largo plazo y justamente Juan Luis Paredes nos pregunta ¿cuál es el fondo recomendado en estos días considerando lo que está pasando? Te quería preguntar a ti, Francisco, sobre eso. Bueno, la recomendación de fondos está diseñada, en el caso de los multifondos, para de alguna manera tener alguna relación con la edad, ¿ya? Quiere decir eso que las personas jóvenes debieran estar siempre en los fondos A y B, las personas de mediana edad, o sea, 45 para arriba, fondo C, y ya sobre 55 y más cercano a la pensión en el fondo D o E. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Bueno, hemos tenido fluctuaciones importantes, el fondo A ya va con una pérdida de 7%, pero mirado una perspectiva histórica, nuestra recomendación es que se mantengan esos fondos, a no ser que de alguna manera uno vaya viendo que el escenario cambia radicalmente frente a lo que por lo menos nosotros creemos que es el escenario más probable hoy día, que es el que describimos en las láminas anteriores. En el caso de gente de 45 para adelante, el fondo C, mostramos ahí, Jaime también lo mencionó, es un fondo que está bien diversificado, tiene renta fija, renta variable, alternativo, ha tenido una rentabilidad negativa, sí, de menos 1%, pero el comparable de fondos de pensiones en Estados Unidos, en Europa y otros lugares del mundo son caídas mucho más grandes de las que estamos observando nosotros. Por lo tanto, creemos que los fondos están bien diversificados, se están comportando razonablemente para esta situación que es dolorosa para todos, porque se están observando pérdidas, pero también la mirada a largo plazo nos dice que esas pérdidas se van a recuperar. Sí. Y sobre eso, Jaime, tenemos otra pregunta. ¿Por qué se limita el cambio de fondos a mayor edad? Bueno, porque efectivamente aquí lo que hay es un diseño, ¿no es cierto?, como se hizo en su momento, donde los fondos más riesgosos son para aquellas personas más jóvenes que van a tener tiempo para que se recuperen frente a las caídas que puedan haber, ¿no es cierto?, durante esos 40 años esperados, que esa persona se mantenga en los multifondos, y en consecuencia lo que en su momento la norma buscaba es que las personas, en la medida que fueran acercándose a su edad de jubilación, pudieran, ¿no es cierto?, estar más lejos de aquellos fondos más riesgosos, básicamente porque no van a tener tiempo, ¿no es cierto?, una vez pensionados, para que esos fondos se recuperen frente a una potencial caída. Sí. Ahora, aquí hay un tema interesante que también nos preguntan. Cuando hablamos de largo plazo, ¿de cuánto estamos hablando, Francisco? De largo plazo estamos hablando de 35 o 40 años. Construir pensión es un periodo largo, es desde que uno empieza su vida laboral hasta que jubila, y esos periodos son desde los 20 hasta el periodo que esté de alguna manera en la ley que uno debe jubilarse. ¿Ya? Hoy día cada día más encima vivimos más, y por lo tanto esos momentos de jubilación se están haciendo cada vez en edades mayores. Entonces es un periodo larguísimo y por lo tanto la rentabilidad tiene que ser medida en el largo plazo. Sí. Y obviamente los multifondos están diseñados para que las personas más jóvenes tengan una exposición a instrumentos que, si bien tienen más fluctuación, tienen mucho mejor retorno. Entonces, sí, en ese sentido, el diseño de lo que hay hoy día está bien pensado. Claro. Y sobre eso, Arturo López nos pregunta, que él tiene 60 años y pregunta, ¿me conviene jubilarme de aquí a fin de año? Jaime. Bueno, la verdad que nosotros siempre hemos manifestado que las personas que puedan postergar su edad de pensión lo hagan, ¿no es cierto? Hoy día las personas viven cada vez más, hoy día las mujeres, la expectativa de vida son 90 años,
el hombre son 85 años, o sea, son largos periodos de financiamiento en los periodos de pensión y en consecuencia yo diría dos cosas. Primero, los fondos hoy, ¿no es cierto?, obtienen un pequeño ajuste a la baja y por otra parte, todavía esa persona es joven para poder todavía postergar su edad de jubilación y así mejorar sus pensiones en el tiempo cuando decida hacerlo. Sí. Hay muchísimas preguntas sobre justamente el desempeño de los multifondos y de algunas reglas y recomendaciones generales. José Miguel Barahona nos pregunta, ¿cuál es el mejor momento para hacer un cambio de fondo? Francisco. El mejor momento para hacer un cambio de fondo es cuando uno ya va cambiando la edad y, por ejemplo, alguien que es joven y ya tiene 45 años ya no debe estar en los fondos A y B, deberá estar en el fondo C y si de alguna manera piensa que la situación económica es muy compleja, incluso estar en el fondo E. Pero básicamente lo ideal es no moverse de fondo porque al moverse de forma continua de fondo lo único que uno hace es de alguna u otra manera ir perdiendo la bondad de estar en el fondo indicado en el momento adecuado. Sí. Entonces, yo, para complementar lo que dice Francisco, hay estudios que han demostrado, y de hecho por parte de la superintendencia, que aquellas personas que están tratando de ganarle al mercado y de buscar, ¿no es cierto?, el momento propicio, terminan perdiendo plata o teniendo rentabilidades más malas de aquella persona que se mantuvo en el tiempo. Con lo cual, el diseño de los multifondos justamente está hecho para que aquellas personas jóvenes que puedan esperar, ¿no es cierto?, largo tiempo, eventualmente frente a una crisis, tomen más riesgo porque eso genera más rentabilidad. Y aquellas personas que se van acercando a su edad de pensión sean más conservadores en los fondos, producto justamente de que su tiempo de espera es aún más corto que el de los jóvenes. Sí, y por eso tenemos este diseño de multifondos que van desde el A, el más riesgoso, hasta el E, el menos riesgoso. Pero tenemos a veces estos eventos donde el fondo E tiene pérdidas y esa es justamente una de las preguntas. ¿Por qué sucede esto, Francisco? Bueno, lo hemos explicado también en otro streaming. El año pasado tuvimos una pérdida en el fondo E, cosa que no había ocurrido en la historia del fondo E. El fondo E en general es un fondo conservador que tiene instrumentos que no tienen grandes fluctuaciones en sus valores. Sin embargo, lo que ocurrió el año pasado con los retiros y otros eventos hizo que las pérdidas fueran muy grandes. Y este año, como ya también mencionamos, el fondo E ha tenido una buena recuperación. En términos nominales va sobre el 10%, pensamos que eso es una buena rentabilidad en el contexto de lo que estamos viendo hoy día. Y si bien ha tenido meses negativos en estos últimos 10 meses, la mirada es positiva para el fondo E. Claro. Paola Jaramillo nos pregunta sobre eso. ¿Dónde se invierten los ahorros que están en el fondo E? Los ahorros se invierten mayoritariamente en Chile, en instrumentos de renta fija, pero también tenemos algo de inversión internacional y algo de activos alternativos. Pero mayoritariamente son instrumentos emitidos en Chile y de niveles de riesgo bajo, como son la renta fija y depósito a plazo. Sí. Queremos incursionar también en el tema de los activos alternativos, pero antes de entrar en esa materia nos han llegado muchísimas preguntas sobre la reforma. Carolina Manso nos pregunta, ¿con la reforma tendré que cambiarme de sistema o quedarme en la AFP? Jaime. Bueno, nuevamente importante volver a mencionar, todavía no se presenta formalmente una reforma, con lo cual es difícil opinar sobre algo, ¿no es cierto?, que todavía formalmente no está presentado. Lo que ha trascendido es que las personas van a tener la libertad de poder elegir entre ente estatal, ¿no es cierto?, que está diseñado para administrar las inversiones, y las AFP, tanto para el ahorro acumulado que hoy mantienen en la AFP, como las cotizaciones futuras. Claro. Ahora, considerando la información que se tiene, estos trascendidos nos preguntan, ¿se va a poder elegir dónde dejar los ahorros una vez que salga la reforma? Bueno, lo que ha trascendido en prensa es que sí las personas van a tener, ¿no es cierto?, la opción de elegir para su, ¿no es cierto?, ahorro acumulado que tengan en la AFP y para las cotizaciones futuras. No así para la cotización del 6%, que tal como lo comenté, iría con cargo al empleador, destinado a un fondo solidario para pagar pensiones. Claro. Hay incertidumbre todavía sobre la reforma de pensiones, aún no se presenta, eso tenemos que repetirlo, y también hay incertidumbre sobre el proceso constitucional, si es que vamos a tener también una nueva constitución. Y sobre eso Juan Reyes nos pregunta, ¿un nuevo plebiscito constitución impactará los fondos de aquí a fin de año? Francisco. Bueno, la verdad que lo que vimos en la construcción de la constitución pasada, que fue rechazada finalmente, es que básicamente el capítulo que
hablaba de seguridad social, dejaba en manos del legislador, ¿no es cierto?, la regulación, lo que al final del día es lo mismo que esperar una reforma de pensiones. En consecuencia, yo también esperaría que el diseño de una nueva constitución deje en manos de los legisladores, ¿no es cierto?, dados los elementos técnicos de una potencial reforma de pensiones. Sí. ¿Y tiene impacto esto en los mercados, en los multifondos, Francisco? Bueno, naturalmente lo tiene porque al final va dependiendo de cómo salga o cómo se haga el proceso y su resultado, es cómo se va a ver la perspectiva de Chile para adelante. Ya hubo un rechazo de esta primera iniciativa de nueva constitución. Bueno, todos estamos esperanzados a lo que viene ahora ya va a ser la definitiva y que va a ser algo que va a dejar contento a la mayoría de los chilenos. Claro. Hablábamos de la incertidumbre que hay en los mercados cuando suceden eventos macroeconómicos como los que estamos viendo ahora, esta alta inflación, todo el proceso de restricción de los bancos centrales. Y Jaime, nos llega una pregunta: ¿por qué las AFP no comparten las pérdidas? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque hoy día, ¿no es cierto?, existe lo que se llama encaje, que no es muy conocido, que es básicamente un monto que ponen los accionistas, que es el 1% del total del fondo, para, ¿no es cierto?, invertir exactamente en las mismas inversiones que invierten los multifondos, que es el fondo A, B, C, D y E, y en consecuencia, como vemos, y lo explicó Francisco, cuando vemos caídas del 7%, ¿no es cierto?, en el fondo A, los accionistas también a través de su fondo pierden el mismo 7%. Así que desde ese punto de vista, el encaje alinea perfectamente la pérdida que tiene el fondo con la pérdida que tiene el accionista. Claro. Como ya estamos hablando de las inversiones, me gustaría hablar de los activos alternativos, porque también hay interés sobre esto entre las personas que están conectándose con nosotros. Francisco, cuéntanos primero de qué se trata y cómo se invierte en ellos a través de los fondos. Bueno, básicamente cuando hablamos de activos alternativos son activos que no son los tradicionales. ¿Cuáles son los tradicionales? Depósitos, renta fija, acciones que se transan en los mercados o en los distintos lugares en cada uno de los países. Tienen movimientos diarios, volatilidad, etcétera. Los activos alternativos son, para decirlo en simple, empresas que son privadas, no están listadas en bolsa, o renta fija, que son créditos privados que tampoco tienen fluctuaciones porque no se transan entre agentes, y también pueden serlo la infraestructura, los edificios y otra serie de activos alternativos. ¿Cuál es la ventaja de estos activos alternativos? Que como no son líquidos, de alguna manera cumplen con el objetivo que las AFP buscan, o los fondos de pensiones buscan, que es la mirada de largo plazo. Y en esa mirada de largo plazo, como son ilíquidos, estamos hablando de horizontes de más de 10 años, logran rentabilidades por la estructura que tienen y las características, logran rentabilidades que son superiores a todos los otros activos que tenemos en la cartera. Y además tienen la ventaja que no tienen las fluctuaciones de precios diarias que sí vemos en cada uno de los instrumentos que tenemos en cartera, desde las acciones, que es lo que más tiene volatilidad o fluctuación, hasta los depósitos a plazo que tienen prácticamente nada de fluctuación. Entonces también tienen esa bondad de que tienen baja volatilidad. Entonces, bueno, nuestros fondos ya tienen esa exposición, ya la norma lo permite, ha sido un gran avance, pero nosotros seguimos pensando de que el límite que tenemos como fondos de pensiones chilenos es bastante más bajo que lo que tienen los fondos de pensiones en el mundo. Y hemos hecho varias propuestas al regulador y a otras instancias en donde pensamos que para mejorar las pensiones hay que lograr que esos límites suban a niveles superiores al 10-15% para lograr que la rentabilidad futura de nuestros fondos sea mayor de la que se ha obtenido hasta ahora, que como mostramos también en una lámina, no ha sido mala, ha sido bastante mejor que los multifondos, pero cuando nos comparamos con los otros fondos de pensión en el mundo y vemos sus rentabilidades, ahí creemos que hay un espacio de mejora relevante. ¿Incluso en los fondos conservadores se debe aumentar ese rango? Incluso en los fondos conservadores, porque al final la gente que va a pensionarse, al final los fondos pueden hacer una cierta liquidez a través de los otros instrumentos que tienen en la cartera que ¿cómo se llama? Si tenemos un 15, un 10% en activo alternativo, no afectaría el poder ir haciendo esa estructura o composición de cartera. Claro. Tenemos otra pregunta que es de un caso particular, pero yo creo que muchos se pueden sentir identificados. Sandra Díaz dice que trabajó como independiente y dejó de cotizar a los 53 años. ¿Le conviene seguir cotizando en una AFP o tener un APB, Jaime?
Bueno, yo recomendaría siempre en la medida que se pueda ahorrar. Pues sí que Sandra si sigue, ¿no es cierto?, con capacidad de hacer APB, de poder seguir cotizando y de seguir acumulando ahorro para mejorar su pensión futura, claramente una recomendación que haríamos. Claro. Francisco, hemos estado hablando bastante del desempeño de los multifondos que cumplieron este año 20 años además. ¿Convendría en una futura reforma introducir ciertos cambios en ellos, más allá del tema de los activos alternativos, por ejemplo, tal vez en su estructura? Sin duda creemos que hay mucho espacio para mejorar. Los multifondos han tenido un desempeño, una rentabilidad que es acorde con el objetivo, pero si uno mira lo que ha ocurrido en los últimos 5 años o 10 años, la rentabilidad ha ido cayendo, ¿ya? Ha ido cayendo porque al final la estructura que tienen los multifondos está basada en límites. Y esos límites de alguna manera permiten de alguna forma tener ciertos instrumentos y otros no, pero hoy día con la tecnología y con el acceso a instrumentos distintos a los que tenemos hoy día, podemos de alguna manera optar a tener mejores retornos en el futuro. Eso combinado con un mayor porcentaje de activo alternativo generaría un retorno de largo plazo que en nuestros cálculos es importante decirlo que es superior a lo que tenemos hoy día. Claro. Eso por el lado de la reforma de pensiones. Por el lado de la reforma tributaria, ¿tiene cierto impacto en los mercados o también en lo que puede ser el desempeño de los fondos en general? Bueno, en la reforma tributaria se han puesto varias indicaciones para que haya impuestos hacia temas de ganancia de capital, de los mismos fondos de inversión local. Creemos que todo eso va en contra del desarrollo del mercado de capitales chileno y eso obviamente no incentiva la inversión a través de estos tipos de estos fondos o instrumentos y ahí hay que tener una mirada bastante más de largo plazo en los efectos de eso porque potencialmente pueden ser negativos en un mercado de capitales chileno que ya ha tenido impactos muy negativos por la incertidumbre del país de los últimos años. Sí. ¿Quisieras complementar eso, Jaime? No, yo creo que lo que plantea Francisco claramente restringe, ¿no es cierto?, el desarrollo del mercado y en consecuencia afecta a la inversión. Claro. En el debate que se ha tenido sobre la reforma previsional, que, repetimos, todavía no se ha presentado, pero prontamente está comprometido ya su ingreso, se habla del concepto de los fondos generacionales. ¿Qué son, Jaime? Bueno, lo que se habla efectivamente de estos fondos generacionales es que la persona ingresa a un fondo a los 20 años, ¿no es cierto?, y se mantiene en ese fondo durante toda la vida porque quien va ajustando la estructura de inversión, ¿no es cierto?, es el equipo de la administradora y no la persona que tenga la necesidad de ir cambiándose como ocurre hoy día. O sea, esos fondos de ciclo de vida que se llaman, es un fondo en el cual yo entro a los 20 años, me mantengo en ese fondo hasta la edad de mi pensión y es el equipo de la administradora la que va ajustando el riesgo de ese fondo desde más riesgoso cuando entro a los 20 años, terminándolo en un fondo mucho más conservador cuando voy, ¿no es cierto?, y estoy próximo a pensionarme. ¿Y sería positivo incorporar este tipo de conceptos en el sistema chileno? Bueno, yo creo que como complemento a lo que pueden ser los multifondos, yo sé que es complejo el tema de las inversiones y por eso para nosotros este esfuerzo comunicacional que hacemos permanentemente de explicarle a nuestros afiliados, de tenerlos informados, de darles la explicación de lo que está pasando y asimismo la tranquilidad es algo que hacemos constantemente y en consecuencia el evitar que potencialmente las personas no tengan que cambiarse, no tengan que tomar la decisión, puede sumar, ¿no es cierto?, eventualmente a lo que tengan hoy día los multifondos. Creo que las personas han manifestado la opción de elegir y eso puede ser un complemento a lo que las personas hoy día prefieran ir cambiándose e ir moviéndose fondos a lo que pueden ser los fondos futuros de ciclo de vida. Claro. Francisco, en el streaming pasado hablamos muchísimo del desempeño del dólar y de cómo estaba impactando en los multifondos. Ahora parece haberse estabilizado, pero yo creo que valdría la pena también revisar lo que ha estado pasando en términos del impacto que ha tenido la moneda en los fondos. Sí, bueno, lo que sí podemos decir es que durante este año hemos tenido una situación muy particular. ¿Qué quiere decir eso? Que el dólar moneda de Estados Unidos, ha tenido una fortaleza muy alta y eso ha ido en contra de las otras monedas. Nuestra moneda se ha depreciado. Tuvimos entre medio también una intervención del Banco Central. Sí. Estamos en una situación en donde todavía la economía chilena tiene desequilibrios altos,
si uno suma el déficit fiscal que tenemos más el déficit de cuenta corriente, son niveles altísimos, por lo tanto podemos decir que la economía chilena está vulnerable y si viene cualquier shock importante afuera, eso nos va a afectar a través del tipo de cambio y por lo tanto eso va a tener sus implicancias en los multifondos. Ya sabemos que en los fondos A, B y C, eso es el efecto de una subida del tipo de cambio, es algo que pega o tiene un impacto positivo porque al final la cuota se calcula en pesos y si el peso está a 9.50 es distinto que esté a 9.80, o sea, a 850. Y por lo tanto, bueno, estamos ahí gestionando cada uno de los multifondos, considerando que el peso chileno hoy día está con una volatilidad que es el doble de lo que tenía en periodos normales. Claro, efectivamente. Nos han llegado muchísimas preguntas en esta edición número 32 de nuestro streaming de AFP Capital. Lamentablemente, por un tema de tiempo, no las vamos a poder responder aquí en este programa, en esta edición del streaming, pero sí lo va a realizar algunas personas que los van a estar contactando a través del área de servicios de AFP Capital. Pero Jaime, para ir cerrando, te quería pedir algunos mensajes de término. Bueno, espero, digamos, que claramente las explicaciones que hemos dado respecto al efecto que han tenido, ¿no es cierto?, los multifondos en el mercado haya sido de gran ayuda para las personas puedan entender más, pero repetir, ¿no es cierto?, el mensaje de que cuando uno compara el instrumento donde las personas más ahorro, que son los depósitos a plazo, frente a la evolución de los multifondos, claramente uno ve que la evolución de los multifondos ha agregado ahorro a las cuentas de las personas con las rentabilidades que mostró Francisco y en consecuencia entendiendo perfectamente la angustia de mirar, ¿no es cierto?, esas caídas en el corto plazo, la invitación es a no olvidarse que aquí estamos hablando de perspectivas de mediano a largo plazo para aquellas personas, ¿no es cierto?, más próximas a pensionarse con fondos que son más conservadores, que han tenido rentabilidad positiva, pero no dejar de lado la mirada de largo plazo, que es, ¿no es cierto?, el horizonte con el cual estamos permanentemente invirtiendo. Claro, efectivamente. Nos quedan muchísimos otros temas también para tocar, así que también tenemos material para los próximos encuentros que vamos a tener con ustedes. Jaime, Francisco, les quería agradecer por habernos acompañado hoy en esta edición número 32 de nuestro streaming de AFP Capital, donde hemos estado hablando sobre lo que ha estado sucediendo con los fondos previsionales y también con los ahorros. Les quería agradecer también a quienes se han estado conectando con nosotros a través de meganoticias.cl, a través del Facebook Live de AFP Capital, de Instagram y de las otras plataformas que han permitido esta conversación. Gracias también por sus preguntas. Esto es clave para poder aprovechar al máximo la conversación que hemos tenido acá en el día de hoy junto con Jaime Munita, gerente general de AFP Capital, y también con Francisco Guzmán, gerente de inversiones de AFP Capital. Quisiera agradecerles por habernos acompañado en el día de hoy y los invito a conectarse con nosotros en una próxima ocasión. Hasta entonces.